participantes. Gracias. A ver, un momentito que estoy compartiendo las diapositivas. Un segundito. Ahí está. Sí lo pueden visualizar ahí, ¿verdad? A ver, sí, sí, doctora, sí lo podemos visualizar. Adelante, doctora, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Un momentito que estamos ajustando el internet. Muy buenas tardes con todos. Darle la más cordial bienvenida a todos a esta charla sobre el beneficiario final. La metodología de hoy es, vamos a ver un poco primero la parte teórica, la base legal y finalmente vamos a ver algunos casos prácticos, seguido de algunas preguntas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Listo. Muy bien, el beneficiario final, como ustedes saben, es básicamente una declaración informativa que se realiza a través desde la misma página web de la SUNAT, ¿correcto? Este beneficiario final tiene una base legal. Tenemos el decreto legislativo 1372 que regula la obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. ¿Por qué se da esta norma? Esta norma se da básicamente para ver exactamente qué persona natural es la principal beneficiaria, porque esa empresa, persona natural, puede tener diversas personas jurídicas, entonces al final es solo un beneficiario. Tenemos el Decreto Supremo 03 del 2019, tenemos la Resolución 185 del 2019 que establece la forma, el plazo y condiciones para la presentación de declaración del beneficiario final y dicta disposiciones para que los notarios verifiquen dicha presentación e informen a la SUNAT el incumplimiento de los sujetos obligados. ¿Cómo es en este caso de los notarios? Miren, normalmente, ¿cómo está el mecanismo en el beneficiario final? Yo como persona natural tengo que ir al notario. Me hace un documento el notario y yo indico que yo soy beneficiario de tal persona. Y luego le entrego ese documento a la empresa para que la empresa haga la declaración correspondiente. ¿Sí? Ese es básicamente el transcurso, ¿no? No es que primero hago la declaración, luego me voy al notario, no. Primero la persona natural va al notario. El notario lo verifica y con ese documento se hace la declaración de beneficiario final. ¿Ya? Recuerden que el tema de notaría es muy importante porque tiene que tener la fecha cierta. Sí, ¿qué más vemos? El decreto de urgencia 025 del 2019. Bueno, básicamente acá vemos diversas normas, pero la norma madre de la normatividad respecto al beneficiario final es el decreto legislativo 1372. Y finalmente vemos la resolución de superintendencia 185-2025 que establece el plazo para que determinados sujetos obligados presenten la declaración jurada informativa sobre sus beneficiarios finales con la finalidad de continuar con su implementación. Vamos a ver cómo ha ido la línea del tiempo, ¿correcto? Como ya hemos visto, el decreto legislativo, la norma madre, es el decreto legislativo 1372. Luego viene el decreto supremo, que es básicamente el reglamento. Recuerden que cada ley tiene su reglamento. Entonces, la ley es la 1372. El reglamento es el 03 del 2019. Luego viene la resolución 185 del 2019, que regula básicamente la forma de cómo yo presento el tema de mi beneficiario final. Luego la resolución 41 del 2022, que establece los sujetos que deben presentar la declaración del beneficiario final en el año 2022 o 2023. Luego la resolución 78, no, 278 del 2022,
tenemos la publicada el 23 de diciembre del 2022, que modifica el plazo establecido en la resolución de superintendencia 41 del 2022, ¿no? Y básicamente las demás resoluciones ya son básicamente para el plazo de presentación. Entonces vamos a ver una línea del tiempo. Vamos a marcar un poquito. A ver, con este, listo. Tenemos, como yo les había hablado, para hacerlo más. Tenemos acá el decreto legislativo 1372. ¿De qué fecha nace este decreto legislativo? Del 2 de agosto del 2018. Este decreto legislativo regula la obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar sobre sus beneficiarios finales, ¿ya? Miren desde dónde estamos ya en el 2026 y a dónde nos remontamos. Nos remontamos al 2018. Muy bien. Luego ya viene la resolución 100, ya, muy bien. Esa es la ley, ¿cierto? Decreto legislativo. Esta ley, recuerden que cada ley tiene su reglamento que está por acá, que es el publicado, miren, en el 2018 y recién en enero se da el reglamento, el día 8 de enero, y el reglamento es el 03 del 2019. Si ustedes tienen alguna duda, bájenlo por favor de internet, el decreto y el reglamento. Y ya te aprueba el reglamento del, básicamente lo que es beneficiario final, ¿ya? Estas dos son básicas. Esto ustedes lo tienen que manejar de memoria. Estas dos. Listo. Después de eso, ya viene un tema de los PRICOS a través de la resolución 185 del 2019, que establece la forma, el plazo y condiciones para la presentación de la declaración jurada de beneficiario final y establece cómo el notario comunica a la SUNAT las inconsistencias detectadas. ¿Ya? Muy bien. Recuerde que el notario también puede comunicar a la SUNAT las inconsistencias detectadas. Entonces tenemos el 2019, el septiembre del 2019, el 2000 y diciembre del 2019. ¿Qué pasa en diciembre de 2019? Esta DU del 025 del 2019 modifica, entre otros, el decreto legislativo 1372. ¿Y por qué lo modifica? Porque incluye la lista de excluidos. ¿A quiénes excluye? Al BCR, a la Iglesia Católica. Por ejemplo, si viene, tuvimos un caso, ¿no? De una parroquia que iba a ser su beneficiario final, en ese caso, la parroquia no está obligada a ser beneficiario final. Esto básicamente lo excluye esta resolución 025 del 2019. Las entidades de la administración pública, FONAFE, las universidades públicas. Recuerden que todas las universidades públicas no están obligadas a hacer el tema del beneficiario final, ¿ya? Luego vamos a ver si podemos enviarle esas diapositivas a los participantes. Y las empresas públicas. Luego pasa el año 2020, el año 2021 y llegamos al año del 2022. En el año del 2022, a través de la resolución 041 del 2022, publicada el día 24 de marzo, hay tres diferentes tramos. Establece a las personas jurídicas, tramo 1 al 3 y entes jurídicos que deben presentar la declaración de los años 2022 o 2023, cálculo de ingresos netos y los sujetos obligados que presentarán posteriormente la declaración. ¿Correcto? Marzo del 2022, diciembre del 2022 y en el año del 2023, a través de la resolución antes del año del 2023 sale la resolución 278 del 2022, que modifica el plazo para la presentación de la declaración jurada del beneficiario final. ¿Ya? Luego pasa el año de 2023, modifica el plazo de la declaración jurada de segunda vez a través de la resolución de superintendencia 036 del 2023 de SUNAT. Luego pasa el año 2024, aprueban disposiciones que regulan mecanismos para la suscripción del formato del beneficiario final, correcto, y en la resolución 140 del 2014 modifica el plazo de la declaración de jurado del beneficiario final. Muy bien, entonces luego vamos a ver con más detalle esta parte de los tramos, ¿ya? Por ejemplo,
Eh, ya. Y luego la resolución 180 y 168 de 2025, que ya amplía la lista de personas jurídicas y entes jurídicos domiciliados. Y en el año 2026 se piensa en hacerlo para ya algunos no domiciliados que tengan algún establecimiento permanente en el país. Muy bien. Vamos a borrar este. Esa es la primera diapositiva, es de una manera general, para que ustedes lo tengan en cuenta de manera general. Y luego ya vamos a hablar muy específicamente de los trámites, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es el beneficiario final? El beneficiario, de acuerdo al nombre que nos indica el beneficiario, ¿no? Cuando hablamos de beneficiario, señores, hablamos básicamente de esto, de la persona natural. Persona natural. No hablamos de una persona jurídica, de persona natural. Es por eso que las personas natural van a anotar, a indicar que son beneficiarios de tales y tales empresas, que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1372. ¿Ya? La persona natural que finalmente posee o controla a un cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción. Nuevamente hablamos de persona natural. En este caso estamos hablando de persona natural que posee, controla a personas jurídicas o entes jurídicos, ¿ya? Segundo, la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción, ¿ya? La expresión finalmente posee o controla efectivo final, ¿a qué se refiere? A situaciones en que la propiedad y control se ejerce a través de una cadena de propiedad o a través de cualquier otro medio de control que no es un control directo. ¿A qué nos referimos control? Que es la persona que es la que toma las decisiones, la que dice, bueno, estos recursos van para este destino, para el otro destino, para gastos, para costos, para inversiones, etcétera. Entendemos por cliente a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que solicita y recibe el sujeto obligado a la prestación de un servicio, el suministro de un bien o un producto. Recuerden que en esta parte con cliente hablamos en cuyo nombre se realiza una transacción. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema que se dan los poderes. Ahorrarlo. Todo lo anterior. Declaración del beneficiario final. La presentación de la declaración por los sujetos obligados se realizará gradualmente. ¿Qué más? Es una declaración jurada informativa que contiene la información del beneficiario final. Los sujetos obligados son las personas jurídicas y los entes jurídicos obligados a identificar, obtener, actualizar o declarar, conservar y proporcionar la información sobre los beneficiarios finales. O sea, ¿quiénes son los obligados? Son las personas jurídicas. ¿Ya? La persona natural sí va al notario, pero el obligado a hacer la DJ informativa es la persona jurídica. ¿Cómo son las formas y condiciones para la presentación? ¿Ah? Primero tienen que ingresar a través de la página web. Se van a la opción que dice operaciones en línea. Acá recuerden que ahí tienen que ir a través de la opción trámites y consultas, ¿ya? Trámites y consultas. Me voy a mis declaraciones informativas, presento mis declaraciones informativas, presentación de declaraciones informativas. ¿Cuál es el formulario de beneficiario final? Es el formulario virtual 3800. Declaración del beneficiario final. Consigno la información que solicita el formulario 3800 y sigo con las especificaciones del instructivo. Ahí también hay un instructivo de cómo se va registrando, ¿ya? La declaración jurada del beneficiario final se considera presentada con la emisión de la constancia de presentación. Muy bien.
presentación. Entonces, ¿a través de dónde se realiza? Básicamente a través de la clave sol, a través del formulario 3800. Entonces, hay dos formas de hacerlo, sin adjuntar el archivo Excel y adjuntando el archivo Excel. Como sabemos, el formulario que les digo es el 3800. Miren de acá. Vamos a verlo, vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer un ejemplo que si no lo vamos a adjuntar el archivo Excel. ¿Cuándo no adjuntamos el archivo Excel? ¿Ya? No juntamos el archivo Excel cuando la declaración del beneficiario siempre y cuando se declare solo a un beneficiario final que reside en el Perú y que tenga directamente como mínimo el 10% del capital de la persona jurídica. Si yo, sí, de acá vamos a ver el archivo Excel. Está en la página web de la SUNAT. De acá les paso el link, ¿ya? Al finalizar la charla. Entonces, si yo soy una empresa, ¿ya? Y solamente tengo un beneficiario final, mi beneficiario final es una persona natural que reside en Perú y tiene más del 10%, entonces ahí yo lo puedo hacer a través de la misma plataforma, ¿ya? Se considera que reside en Perú aquel sujeto que tiene su domicilio en el país de acuerdo a las normas de derecho común, o sea, domiciliado. ¿A qué nos referimos? Que haya tenido 183 días de presencia en el Perú y normalmente eso se cuenta respecto al año anterior, ¿no? Entonces, para determinar si una persona es domiciliada en el 2026, yo verifico que en el 2025 haya tenido más de 183 días en el país. Muy bien. Continuamos. Un momentito. Esa fue la diapositiva que está listo. Muy bien. Entonces, listo. Acá justo está el link. Cuando el contribuyente, ya, cuando el contribuyente, a ver, les voy a pasar el link de una vez. Voy a pasar el link para los que lo necesiten. Perdón que se cortó. Ahí está el link. Te quitan las comillas nada más. Pero un momento. Ahí está. Cuando el contribuyente cuente con más de un beneficiario final o solo cuente con un beneficiario final y ese no reside en el Perú, deberás contar el formulario virtual 3800, los archivos planos que se generen como consecuencia del proceso de validación, etcétera. Entonces, yo tengo una empresa, vamos a poner la empresa Chapuñán Hermanos SAC. Esta empresa Chapuñán Hermanos SAC tiene 3 beneficiarios finales. A esta empresa no lo puedo hacer a través de la página web. Lo tengo que hacer adjuntando este archivo Excel, ¿ya? Hago ahí mismo en el archivo Excel, básicamente te dice cómo generas el archivo TXT y ese es el que subes. Asimismo, por ejemplo, esta empresa Chapuñán Hermanos tiene un solo beneficiario, pero este beneficiario es no domiciliado en Perú. Pues ahí también lo realizo. Cuando el sujeto obligado declara el beneficiario final, perdón un ratito, ahí está. Perdón, voy a bajar esto ya. Cuando el sujeto obligado declara el beneficiario final que ostenta la propiedad o el control a través de una cadena de titularidad o cadena de control, se debe adjuntar el citado formulario del archivo Excel. Datos de la cadena de titularidad y control. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar de los tramos. El tramo 1. Personas jurídicas que declaren, esto quiero que quede bien claro, personas jurídicas que declaren ingresos netos de más de 1,000 UITs, ¿ya? Respecto al ejercicio del 2021. En el mes de junio, tomando como fecha de vencimiento la correspondiente al periodo tributario mayo del 2022. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, si yo soy una empresa, ya una persona jurídica, respecto al año 2021, ¿ya? Pónganse que el día de hoy estamos en enero del 2022, ¿ya?
El día de hoy estamos en enero del 2022. Si yo en el 2021 mis ingresos netos han sido más de 1.000 UITs, ya respecto al ejercicio del 2021, ya, en el mes de julio, tomando como fechas de vencimiento correspondiente al periodo tributario mayo, ya, entonces, si yo estoy, a ver, si yo, por ejemplo, estoy en enero del 2022, ¿ya? He tenido más de 1.000 UIT de ingresos. Yo sí voy a hacer mi declaración de beneficiario final. ¿Y cuándo voy a hacer mi declaración de beneficiario final? Lo voy a hacer con las fechas correspondientes al periodo de mayo del 2022. ¿Y cuándo vence mayo? En junio. Por ejemplo, mi RUC termina en cero. Mi RUC termina en cero y yo he tenido más de 1.000 UITs respecto al ejercicio 2021. ¿Hasta qué día voy a poder haber declarado? Hasta 15 de junio del 2022. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos son más o menos los ingresos netos? En el 2021, ya más o menos estamos hablando de 1.000 UITs, alrededor de 4.400.000 soles. Si en el año 2021 mis ingresos han superado los 4.400.000 soles, yo estuve obligado a hacer mi declaración de beneficiario final en el mes de junio, tomando como vencimiento el periodo tributario del mes de mayo. Si mi RUC terminaba en cero, hasta el día 15 de junio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrar esto. Tramo 2. Personas jurídicas que declararon ingresos netos de más de 500 UITs hasta 1.000 UITs respecto al ejercicio del 2021. Entonces, acá estábamos hablando del periodo del ejercicio 2021, pero más de 1.000 UITs. Acá está bajando, más de 500 hasta 1.000 UITs respecto al periodo del 2021. ¿Cuándo se declara? En el mes de septiembre, tomando como vencimiento la correspondiente al periodo tributario de agosto. ¿Ya? Entonces, si mis ingresos han sido de 2.200.000 soles hasta 4.400.000 soles, respecto al 2021, ¿cuándo tuvo que haberlo declarado? En el periodo de agosto del 2022. Por ejemplo, tengo mi empresa Díaz, la empresa de transportes Díaz. Esta empresa de transportes Díaz, respecto al año del 2021, han tenido de ingresos 2.250.000 soles, ¿correcto? Respecto al 2021. ¿Cuándo tuvieron que haber hecho su declaración? En el periodo del agosto del 2022. ¿Ya? Entonces, recordamos el primer tramo. A ver, ¿cuánto era el primer tramo? Hasta 1.000 UITs. ¿Ya? El segundo tramo baja de 500 hasta 1.000 UITs. Muy bien, continuamos. El tramo 3. El tramo 3 es la tabla de vencimientos de la declaración informativa del beneficiario final, ¿correcto? Tramo 3 es más de 300 unidades impositivas tributarias. ¿Cuándo lo declaran? En el periodo tributario de mayo del 2023. Y así, miren, va bajando, va bajando, va bajando hasta que ahora vean cuánto es ya el esquema general. Muy bien, entonces acá tenemos un esquema general. Más de 1.000 UITs. A ver, vamos a ver por acá. Más de 1.000 UITs, ¿se acuerdan? Respecto a su renta anual del 2021, cuando lo declaraba en mayo del 2022. ¿Ya? Más de 500 UITs hasta 1.000 UITs respecto al año 2022, enero a diciembre, ¿cuándo lo declaraba? En de agosto del 2022. ¿No? Un ratito.
Buenas Acá tardes. solamente, sí, Hay, acá solamente, sí, ¿me escuchan? hay un periodo 2021, dice, de 500 Sí, a 1000. es 2021, ahí se han equivocado en las diapositivas. Ahí es el, ajá, sí, correcto, correcto con esa apreciación. Sería respecto al año del 2021, ¿ya? Solamente acá, en enero a diciembre, acá sería 2021, 2021, acá sí es 2022. Muy bien, acá tenemos luego, primero recuerden que los PRICOS declaraban el periodo tributario de noviembre del 2019 y luego ya viene lo que hemos estudiado, ¿correcto? Respecto a la resolución del 41 del 2022 y luego ya tienen lo que son entes jurídicos que el periodo tributario es septiembre del 2024. Estos son con los criterios de ingresos netos de la declaración jurada mensuales o la anual, se comparan, ¿cuál es mayor? ¿Ya? Luego tenemos el otro grupo, mayor a 100 unidades impositivas tributarias. Tenemos respecto a la renta anual del 2024, el periodo, ¿cuánto es? ¿En qué periodo lo hacen? En octubre del 2025. ¿Ya? Recuerden, mayor a 100 unidades impositivas tributarias. Respecto de enero a diciembre del 2024, el periodo es octubre del 2025. Mayor a 50 unidades impositivas tributarias, hasta 100 unidades impositivas tributarias. ¿Cuánto es de enero a diciembre del 2024 a partir del periodo de diciembre del 2025? Mayor a 25 unidades impositivas tributarias hasta 50 unidades impositivas tributarias, julio del 2026. ¿Ya? Mayor a 10 unidades impositivas tributarias hasta 25 unidades impositivas tributarias, ¿cuánto es? Septiembre del 2026. Y hasta 10 unidades impositivas tributarias, cuando es noviembre del 2026, ¿ya? Entonces, miren, acá, por ejemplo, en los más cercanos, acá recuerden que es el año 2021, sino que se han equivocado en la digitación. Acá, por ejemplo, recién en el periodo de diciembre del 2025, ¿ya? Si tu empresa, tus ingresos netos superaron las 50 UITs hasta las 100 UITs, tuviste que haber hecho tu declaración en el periodo de diciembre del 2025 que vence en enero, ¿ya? ¿De acá cuál sigue? De acá cuál sigue ya el periodo de julio. Ay, perdón. Acá. El periodo de julio del 2026. Este periodo es el que sigue. ¿Qué voy a evaluar en julio del 2026? Voy a evaluar que si mis ingresos netos han sido superiores a mayores a 25 UITs hasta 50 UITs respecto a la renta anual o a enero a diciembre del 2024, yo tengo que hacer mi declaración de beneficiario final. ¿Dónde está esto? Está en la resolución 168 del año 2025. Luego en septiembre, mayor a 10 unidades impositivas tributarias, ya hasta 25 unidades impositivas tributarias. Muy bien, ya. ¿Cuándo va a ser? Septiembre del 2024. Y miren, noviembre del 2026, hasta 10 unidades impositivas tributarias. O sea, casi todos ya básicamente, ¿no? Porque es hasta, recuerden, ¿ya? Entonces, ahorita, básicamente, el que ha vencido ha sido respecto al periodo tributario de diciembre del 2025, mayor a 50 unidades impositivas tributarias hasta 100 unidades impositivas tributarias. Por ejemplo, yo tengo mi empresa Chapuñán y Asociados, esta empresa Chapuñán y Asociados, ¿correcto? Ha tenido respecto al año del 2024 ingresos de 55 unidades impositivas tributarias. ¿Cuándo tuvo que haber hecho su declaración? En el periodo de diciembre del 2025, que vence, ¿cuándo? Vence la primera en el periodo de enero, ¿no es cierto? Periodo de diciembre que vence en el mes de enero. Recuerden que mi criterio de los ingresos netos, yo lo veo, yo verifico cuál es mayor, mis declaraciones juradas mensuales, sumo las casillas correspondientes o lo comparo con mi declaración anual, lo que sea mayor. Y al final vamos a ver el tema de las preguntas, ¿ya? Al final vamos a ver ese temita de las preguntas. Vamos a continuar.
Vamos a ver al final porque con la explicación al final voy a avanzar, no quiero adelantarme algunas cosas para que ustedes lo puedan chequear. Listo. Vamos a ver que esto es muy importante. ¿Cuáles son los nuevos obligados a presentar la declaración jurada de beneficiario final respecto al periodo, respecto a la resolución de superintendencia 168 del 2025? Las personas jurídicas domiciliadas en el país que declaren ingresos netos desde 0 hasta 100 OITs por el ejercicio del 2024 y que antes no hayan sido obligados a presentar la declaración jurada beneficiario final, ¿ya? Ingresos netos, más de 100 UITs a octubre del 2025, más de 50 UITs hasta 100 UITs diciembre del 2025, más de 25 UITs hasta 50 UITs julio del 2026, más de 10 UITs hasta 25 UITs septiembre del 2026 y hasta 10 UITs verificamos que es noviembre del 2026. Los ingresos netos se realiza en base a la declaración jurada del 2024 del artículo 4 de la resolución de superintendencia 168 del 2025. Lo verifico, puedo verificarlo con mi formulario virtual 710 o a través del Declara Fácil, que es el 621. O sea, yo verifico cuál es mayor, mi renta mensual o mi renta anual, y ahí realizo la comparación, ¿correcto? Un momentito. Muy bien. ¿Cuáles son los nuevos sujetos obligados a presentar la declaración jurada del beneficiario final? Respecto a la resolución 168 del 2025, las personas jurídicas no obligadas a presentar alguna de esas DJs del 2024 según criterios de la RS 203 del 2026. Personas jurídicas sin negocio que no presentó ninguna de las DJs del 2024. ¿Qué más? Personas jurídicas que hayan obtenido el número de RUC hasta el 31 de diciembre del 2024 y no hayan realizado la activación de dicha fecha. Persona jurídica que inscriban en el RUC o piden en el RUC y lo activan, de ser necesario la activación desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de noviembre del 2026. Personas jurídicas que se inscriban en el RUC o obtengan el número de RUC, de ser necesario la activación, pero lo activan a partir del diciembre del 2026. Entes jurídicos constituidos en el Perú desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 30 de noviembre del 2026, que no se encuentren con baja de inscripción a la fecha que le corresponda presentar la declaración jurada del beneficiario final. Personas jurídicas domiciliadas y entes jurídicos constituidos en el país que se inscriban en el RUC o tengan el número de RUC con posterioridad al 30 de noviembre del 2026. En esta última RS, como en las anteriores, solo se abarca a las personas jurídicas domiciliadas y entes jurídicos en el Perú. Si bien el decreto legislativo 1372 incluye a las personas jurídicas no domiciliadas y a los entes jurídicos en el extranjero, en una futura ya resolución, ya estamos hablando para el año 2026, ya se va a establecer ese tema, ¿ya? Pero recuerden que acá estamos los nuevos sujetos obligados. Recuerden que cuando hablábamos de los plazos, te están hablando de hasta 10 unidades impositivas tributarias. O sea, básicamente ya te están hablando de todos en el periodo de noviembre del 2026. Es por eso que se agrega a a todas estas situaciones, personas jurídicas que hemos mencionado, ¿ya? Vamos a hacer un poco la comparación. Mire, acá tenemos la resolución del 19 al 24. Teníamos a los PRICOS, acá también recuerden que es 2021, más de 1000 UITs, hasta 500 UITs, más de 300 unidades impositivas tributarias. Que acá, ¿qué sabemos del beneficiario final? Que solo se declara una vez a los beneficiarios final. Se aplica la multa o gradualidad por no presentar la declaración jurada de beneficiario final de los años anteriores. No estarán obligados nuevamente a presentar la declaración jurada de beneficiario final en el 2025-2026
sino que deben subsanar la primera DJ del beneficiario final. Excepción, si hay cambios en el beneficiario final, deben presentar la actualización. Pregunta, viene un contribuyente para ustedes, un cliente, ¿no? Y les indica, señorita contador, señor contador, correcto, yo quiero que me lleve mi contabilidad. Soy una empresa que he tenido en el 2021 ingresos mayores a 1000 OITs. Entonces, ¿qué pasa? Acá no es que yo me voy a acceder a este nuevo cronograma, no. Yo tengo, como lo indica acá, no están obligados nuevamente a presentar la declaración en el 2025-2026, sino que deben regularizar la primera DJ del beneficiario final. Ustedes tienen que realizar la primera DJ. No pueden acogerse a esta nueva realidad. No, ¿por qué? Porque ustedes pertenecen a otra norma, a una norma anterior, a la CRS del 2019 al 2024. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Recuerden, no están obligados nuevamente a presentar la declaración de jurado de beneficiario final, sino que deben subsanar la primera declaración jurada del beneficiario final. Pero acá hay una excepción. Si, por ejemplo, no, es que tengo que realizar una actualización, yo ya lo presenté, pero tengo que realizar una actualización, ahí sí yo lo vuelvo a presentar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a verificar la resolución, la 168 del 2025. ¿A qué se refiere esta resolución? Son entes jurídicos constituidos en el Perú del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2026. ¿Ya? Te dicen, personas jurídicas que activaron su RUC hasta el 31 de diciembre del 2024, según tramos en base a los ingresos netos del 2024. Personas jurídicas que no se encuentran, personas jurídicas no se encuentran obligadas a presentar las DJs del 2024. Personas jurídicas omisas a la declaración del 2024 y personas jurídicas en el RUC hace 31 de 26 y que no activaron hasta la fecha. Muy bien. Mire, en esta nueva norma es muy importante, ¿ya? Te habla la nueva norma de tus ingresos netos del 2024, ¿correcto? Esos son uno que habíamos visto anteriormente, pero también ¿de qué te habla? De que la última fase es hasta 10 unidades impositivas tributarias. ¿A quiénes más ingresan en esta nueva norma? Personas jurídicas que no se encuentren obligadas a presentar las declaraciones del 2024. ¿Cuándo tienen que ellas presentarlo? En noviembre del 2026. ¿Qué más? Personas jurídicas omisas a la declaración jurada del 2024. También cuándo tengo que presentarlo en noviembre del 2026. Señorita, he cogido una contabilidad y el cliente no ha hecho ninguna declaración en el 2024. Ah, ya. Tú estás obligado a realizar tu declaración de beneficiario final en noviembre del 2026. Correcto, noviembre del 2026. Personas jurídicas que obtuvieron el RUC hasta 31 de diciembre del 2024 y no lo activaron hasta esa fecha. Yo lo obtuve el RUC el 1 de noviembre del 2024, pero no lo activé. ¿Tengo que hacer mi declaración jurada de beneficiario final? Sí. ¿Qué periodo? En el periodo de noviembre del 2026, que vence en el mes de diciembre. Personas jurídicas que se inscriban, obtengan su RUC y lo activen entre 1 de enero del 2025 y 30 de noviembre. También. Yo obtuve mi RUC en el 2024, pero recién lo voy a activar acá en noviembre. También. Personas jurídicas que se inscriban o obtengan el RUC entre 1 de enero del 2025 al 30 de noviembre de 2026 y lo activen el 1 de diciembre del 2026. También. Personas jurídicas y entes jurídicos constituidos en el país que se inscriban en el RUC o obtengan el número de RUC desde el 1 de diciembre del 2026. ¿Cuándo lo hago? En el periodo de activación. Ya lo voy a hacer ya no con el periodo de noviembre, sino en el periodo de activación. Vamos a continuar. Repito. Ya está. Muy bien. Las personas jurídicas no domiciliadas, no obligadas antes a presentar la declaración jurada de beneficiario en virtud de la resolución 185 del 2019,
Recuerden que hay dos resoluciones, la 185 del 2019, que básicamente es para los PRICOS, y la 41 2022, en base a los ingresos netos en el 2021 y 2022 mayores a 300 UITs, deberán presentarla por primera vez a la RS 168 del 2025. El plazo será según el tramo perteneciente a los ingresos netos del 2024 a partir de cero. ¿Quiénes ingresan acá? Las que no estuvieran obligadas antes. Las que no estuvieran obligadas por la resolución 185 del 2019 o las que no estuvieran obligadas por la resolución del 41 del 2022. ¿Ya? Si antes estuvo obligado a presentar la declaración jurada de beneficiario final y lo hizo, si tú antes ya lo hiciste, si tú antes ya pasaste las 1000 OITs y ya lo hiciste, no tienes que volver a presentarla en virtud a esta última resolución, salvo que hayan cambios en las que deberá comunicar al mes siguiente de cambios. Si yo realizo una actualización, yo al mes siguiente nada más tengo que realizar la comunicación del cambio. Si antes estuvo obligado a declarar los beneficiarios finales, pero no lo hizo, no estará obligado a declarar en virtud a esta última resolución. Señorita, como les decía, yo sobrepasé mis 1000 OITs en el 2021, pero no lo hice. ¿Puedo cogerme a esta nueva RS? No. Tienes que subsanar la presentación de la declaración del beneficiario final vencida y pagar la respectiva multa con 0 o sin gradualidad, según la notificación de la esquela, que luego ya vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar, creo que ya los ejemplos, porque ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a tener un poquito más de tiempo. Un momentito. Creo que estamos viendo unas conexiones. Perdón, tenemos algunos temas del internet. Miren, este diapositiva es muy dinámica, ¿no? Tenemos primero las personas jurídicas antes no obligadas al beneficiario final. Tenemos los 5 tramos respecto al año del 2025, ya noviembre del 2025. Tenemos enero del 2026, agosto del 2026, octubre del 2026 y diciembre del 2026. Eso es básicamente lo que ya hemos venido hablando, ¿ya? Para las personas jurídicas o los entes jurídicos que se inscriban en el RUC o lo obtengan con posterioridad al 30 de noviembre del 2023, el plazo para presentar la declaración de beneficiario final será el del vencimiento del periodo que activen a su RUC. Por ejemplo, soy una empresa que me vine a inscribir en diciembre del 2026. ¿Cuál será el plazo? El plazo es diciembre del 2026, el periodo que yo active mi RUC. No interesa el nivel de ingresos netos del ejercicio precedente, porque ya recuerden que ya todas ya van a ser obligadas a presentar el tema de su beneficiario final. Las no obligados a presentar todas las declaraciones juradas informativas, ¿en quiénes van a declarar en noviembre del 2026? Todos los que tengan de 0 hasta 10 OITs, ¿ya? Que se declaran en el periodo de noviembre, se declaran en el mes de diciembre, ¿correcto? Pero aparte de eso, ¿quiénes? Las no obligadas a presentar todas las declaraciones juradas determinativas para el cálculo, los no comprendidos en alguno de los tramos por ser omisos, o sea, si yo no declaré en ningún periodo, yo estoy obligado a presentar mi beneficiario final en noviembre del 2026. Personas jurídicas con RUC hasta el 31 de diciembre, pero no lo activaron hasta dicha fecha. Nuevas personas jurídicas con RUC desde el 1 de enero del 2025 al 30 de noviembre del 2026 y lo activaron hasta el 30 de noviembre del 2026. Entes jurídicos constituidos en el Perú desde octubre del 2024 hasta el 30 de noviembre del 2026, no con baja de inscripción a la fecha de la DJ.
Y también recuerden los nuevos que se inscriban, si yo me inscribí en diciembre del 2026, en ese periodo tengo que realizar mi beneficiario final. Vamos a ver unas preguntas frecuentes, ¿ya? Si soy una empresa que inició actividades en el año del 2021 y tanto en los ejercicios del 2022 como en el 2024, mis ingresos netos superaron las 300 suites, solo estaría obligado a presentar la declaración jurada del beneficiario final en el periodo de octubre del 2025 según la RS 168 del 2025. A ver, no. En realidad, solo se declara una vez a los beneficiarios finales. En este caso, debe subsanar la presentación de la DJ de beneficiario final por los ingresos del 2022. Como ya se venció, se aplica la multa a la gradualidad de ser el caso. Segunda pregunta. Si presentó correctamente mi declaración, mi DJ de beneficiario final en el año del 2022, pero hubo cambio de gerente o cambio de titulares directos o indirectos, ¿debo presentar la declaración de beneficiario en función a los vencimientos que me correspondan según mis ingresos netos del 2024? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, en este caso se trata de una actualización de la información de los beneficiarios finales, por lo que hay la obligación de actualizarla presentando una nueva declaración jurada de beneficiario final dentro del plazo de 30 días siguientes a lo que haya ocurrido el cambio. 30 días hábiles siguientes, yo tengo que realizar esa actualización, ¿ya? Nuevamente, no, en este caso se trata de una actualización de la información de beneficiarios finales, por lo que hay la obligación de actualizarla presentando una nueva declaración jurada de beneficiario final dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a lo que haya ocurrido el cambio. Pero básicamente, esto es básicamente para la actualización. No tengo que hacerla respecto al año 2024, no, tengo que realizar la actualización presentando una nueva declaración de beneficiario jurada, perdón, de beneficiario final, indicando la nueva actualización que se haya realizado. ¿Cómo es básicamente, no? ¿Cómo es el procedimiento? Básicamente, ustedes tienen que tener una política, ¿ya? La recolección de información del beneficiario final, el formato físico, el formato electrónico. Luego ustedes ingresan a través de la clave SOL. Recuerden que esto tiene que estar, tiene que irse ante el notario. Esto ustedes reciben de su contribuyente el documento ya notarialmente y esto ustedes lo ingresan al sistema. Tenemos el acceso al sistema SOL a través de la opción de trámites y consultas. Luego nos vamos a la presentación del registro formulario virtual 3800. Nos vamos al formulario simplificado. Recuerden, ¿quién utilizaban el formulario simplificado? Los que tengan un solo beneficiario final. Los que no tienen más de un beneficiario lo pueden hacer a través de el archivo Excel, ¿ya? Yo voy a hacer mi aplicativo, mis archivos planos y finalmente van a dar una constancia de presentación. Requisitos previos a la presentación de la declaración jurada de beneficiario final. Tenemos que identificar y validar el beneficiario, por lo que las personas naturales que califiquen como beneficiario final deberán revelar su identidad a las personas jurídicas o entes jurídicos u otros datos. El beneficiario final deberá identificarse a través del formato de persona natural que califica como beneficiario final. Dicho formato puede ser físico, en cuyo caso deberá contar con la firma certificada notarialmente, o consular de los beneficiarios finales en otros medios siempre que estos permitan identificar fehacientemente al beneficiario final. En el caso que los entes jurídicos, sus beneficiarios finales, podrán suscribir este formato mediante la firma electrónica. La resolución, la 10 del 2024. ¿Quiénes son los exceptuados a presentar la DJ? El BCR, la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica tenemos a las entidades, congregaciones, institutos, diócesis, ¿ya? Misiones, obispados, prelaturas, entidades de la administración pública, poder ejecutivo, ministerios,
etcétera, gobiernos locales, gobiernos regionales. Si le preguntan, por ejemplo, gobierno regional de La Lambayeque, ¿debe presentar beneficiario? No. Fondo Nacional de Financiamiento, FONAFE, las embajadas, la Embajada de Estados Unidos, no. Universidad pública, la Universidad Pedro Ruiz Gallo debe presentar beneficiario final, no. Empresas públicas cuyo capital al 100% es de propiedad del Estado peruano. Ojo, 100%, ¿ya? Criterios para determinar el beneficiario final. El primer criterio, señores, es la propiedad. Posee directa o indirectamente como un mínimo el 10% del capital de una empresa. Es por eso que normalmente cuando se declaran beneficiarios se declaran a los socios, ¿no? Quienes han puesto el capital. Control. Ejerce el control de una forma directa o indirecta por medio de medios distintos a la propiedad. Puesto administrativo, paz, ocupa un puesto administrativo superior, gerencia general, directorio, entre otros, ¿ya? Estos criterios se toman para el tema de beneficiario final. Persona natural que posee como mínimo el 10% del capital de una empresa jurídica de manera directa o indirecta. Por ejemplo, directa, el señor Lucho Pérez posee el 50% de esta empresa. Indirecta, el señor Lucho Pérez más el señor Juan Villar, cada uno posee el 5% por intermedio de sus parientes o cónyuges, ¿ya? Cadena de titularidad, cuando existan varios eslabones hasta llegar al beneficiario final, a través también, por ejemplo, los mandatarios, ¿ya? Nuevamente, criterio de propiedad es la persona natural que posee como mínimo el 10% de capital de una persona jurídica, de manera indirecta o de manera directa o de manera indirecta, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, bueno, el primer ejemplo, el 50%? En el segundo ejemplo, el mismo señor Juan Pérez posee el 5%. Pero, ¿por qué hablamos de indirecta? Porque su hermano posee el 5%. 5% más 5% es el 10%. Por intermedio de su pariente sí está cumpliendo con este criterio del 10%, por lo que sí sería un beneficiario final, ¿ya? Por intermedio de sus parientes o su cónyuge. Si yo tengo un 5%, yo tengo un 4% y mi esposa tiene un 6%, somos beneficiarios finales ambos, ¿ya? Cadena de titularidad, cuando existen varios eslabones hasta llegar al beneficiario final o también a través de los mandatarios. Muy bien. Persona natural, el criterio de control. Persona natural que ejerce el control por medios distintos a la propiedad, directa o indirecta. ¿Ya? Un momentito para que cargue. Está fallando el sistema. Un minutito, por favor. Muy bien. Doctora, no se escucha. A ver, un momentito. Sí, tenemos algunos problemas con el internet. ¿Ya? Un ratito. Ok. Muy bien.
Vamos a ir respondiendo algunas preguntas porque ya nos queda poquito tiempo. Quería ver el tema de los casos prácticos. Por ejemplo, acá en el tema de la UIT. En el tema de la UIT, para determinar si estás obligado a presentar la declaración informativa de tu beneficiario final, en el tema de la UIT del 2024 tienes que utilizar la UIT del año del 2024. ¿Por qué? Porque estamos viendo los ingresos netos del 2024. Tomamos la UIT del año en que vamos a ver los ingresos netos. En este caso sería la UIT del 2024. Una pregunta dice, para determinar también el beneficiario final de una persona, básicamente de un ente jurídico, respecto al criterio de propiedad, les diría que se debe identificar a la persona natural que posee directa o indirectamente una participación significativa en el capital o patrimonio, ¿ya? Básicamente tiene que ser hasta el 10%. Ya lo habíamos visto, que puede ser de manera indirecta si es que yo tengo algún pariente, etc. Luego vamos a ampliar esa parte de las preguntas, sino que quería avanzar con estas, por si acaso, porque veo que algunos ya están avanzando. Muy bien, este es el criterio de propiedad. El criterio de control es la persona natural que ejerce el control por medios distintos a la propiedad, directa o indirecta. La directa es el 50% de las acciones con derecho a voto. Ejerce más de la mitad del poder del voto o que tenga de poder de decisión. ¿Ya? Es el que es el decide, se va a invertir en tal cosa, no se va a invertir en tal cosa. Recuerden, ejerce más de la mitad del poder del voto o el que tenga el poder de decisión. ¿Ya? Indirecta, cuando una persona natural tiene potestad para designar, remover o vetar miembros de una persona jurídica. Si yo tengo la potestad para sacar al representante legal o tengo la potestad para remover a tal miembro, yo soy un beneficiario final con el criterio de control. La cadena de control, cuando una persona natural ostenta el control indirectamente a través de otras personas jurídicas o entes jurídicos. Puesto administrativo superior, cuando no se identifica el beneficiario final ni por el supervisor 1 ni por el supervisor 2, se considera como tal a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior. Se considera el puesto administrativo superior a la gerencia general o a las gerencias que hagan sus veces o al directorio a quien haga sus veces el órgano o área que encabece la estructura funcional o de gestión de toda persona jurídica. En el caso de órganos colegiados u órganos con más de un miembro de un cargo, son considerados beneficiarios finales cada uno de sus integrantes. Ya, eso sí. En caso de órganos colegiados, recuerden, son considerados beneficiarios cada uno de sus integrantes. Criterios para determinar el beneficiario final en un ente jurídico. Los patrimonios autónomos, ¿ya? Gestionados por terceros que carecen de personería jurídica, los contratos y otros acuerdos permitidos por la normativa vigente, por ejemplo, puede ser un consorcio, en los que dos o más personas se asocian temporalmente y tienen un interés común para realizar una actividad determinada sin constituir una persona jurídica, ¿ya? Se incluye en esta categoría, por ejemplo, los fondos de inversión, los fondos mutuos, los patrimonios de fideicomisos, ¿qué más? Los patrimonios fideicometidos, los establecidos por el extranjero, como administrador o protector del domiciliado en el Perú, los consorcios, entre otros. ¿Quién es el beneficiario final? Acá son las personas naturales que conforman el ente jurídico, el fideicomiso, el fideicomitante, el fiduciario, el fideicomisario, los grupos de beneficiarios. Tenemos los que ejercen el control efectivo final del patrimonio, los que tengan derecho sobre su resultado de utilidades. Tenemos, por ejemplo, en el trust al protector, al administrador, en el fondo de inversión al partícipe, al inversionista. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de entes jurídicos, son los patrimonios autónomos, ¿ya? Que están gestionados por terceros de que carecen de personalidad jurídica. Básicamente también los fondos de inversión, los patrimonios fideicomitidos, los consorcios, etc. Mecanismos para obtener y conservar la información del beneficiario final. Tenemos acá la persona natural, proporciona información, llena y legaliza el formato y verifica la información, ¿ya? Esta persona natural es la obligada que tiene que ser notario.
Pero ¿quién es? Perdón, esta persona es la que proporciona la información. Pero ¿quién es el sujeto obligado? ¿A quién le van a colocar la multa si es que él no lo realiza? A la empresa. La empresa tiene que presentar la declaración del jurado, declaración jurada del beneficiario final. ¿Ya? Yo, Rosa Díaz, voy ante el notario y hago mi formato de beneficiario final. Y este formato legalizado lo llevo a la empresa para que la contadora haga este beneficiario final. Si no, ¿cómo vas a ver, no? La contadora a quiénes son. Es la misma persona, los mismos beneficiarios que tienen que evaluar. Básicamente, ¿cuáles son los mecanismos razonables para verificar una persona jurídica o un ente jurídico? Implementar un procedimiento. Ustedes tienen que implementar un procedimiento en sus empresas, identificar y validar la información, acceder y mantener información disponible, la información, mantener la información actualizada, conservar la información y cuando no se puede obtener la información debe publicarlo. Representantes solidarios. Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas o los entes administradores de los entes colectivos, entre otros, son responsables solidarios cuando por dolo, negligencia grave o abuso de las facultades se omita la presentación de la declaración del beneficiario final. Esto es muy importante. Acá te hablo del representante legal o los designados por personas jurídicas o los administradores de entes colectivos, entre otros. Son responsables solidarios cuando por dolo, por negligencia grave o abuso de facultades se omita la presentación de la declaración jurada de beneficiario final. Obligaciones del notario. En el caso de las personas jurídicas o entes jurídicos recién se hayan constituido, el notario deberá exigir el formato de personas naturales que califican como beneficiario final. Este formato lo encuentran en Internet. El formato ustedes ya lo tienen que llenar y eso le dan al notario. ¿Ya? ¿Qué más? Sunada ha puesto a disposición que los notarios un acceso virtual mediante el cual deben verificar la presentación de la declaración del jurado del beneficiario final. Si no presentó la declaración, el sistema mostrará un mensaje que no existe información. Los notarios públicos que en ejercicio de sus funciones tomen conocimiento del incumplimiento de la presentación de la declaración deben informarlo a SUNAT a través de las operaciones en línea en un plazo de 10 primeros días hábiles de cada mes. El incumplimiento de la presentación de la declaración que hubieran verificado el mes anterior. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar esto rápido para pasar a los casos prácticos. Las personas jurídicas o entes jurídicos deben adoptar los siguientes mecanismos: identificar y validar al beneficiario final, por lo que las personas naturales que califiquen como beneficiarios deberán revelar su identidad a las personas jurídicas o entes o otros entes. El beneficiario debe identificarse a través del formato de persona natural que califica como beneficiario. No se escucha. No se escucha.
Doctora, No se escucha. sí, un momento, parece que ha tenido problemas con su internet. Un momento que se va a conectar la ponente. Parece que ha tenido un contratiempo con su red. Un momento, por favor. Gracias. Compañeros, disculpen. Por si acaso, si alguien ya la ha hecho, aproximadamente, ¿cuál es el costo en el notario? ¿Conocen? Buenas tardes. El precio varía, porque solamente vas a legalizar firma. Ah, varía. Varía. Ah, Sí, sí, a mí me costó 10 soles, por ejemplo, ¿no? Pero no pasa de 30. ya, ya, ya. Muchas gracias. Ya lo determina cada notario, ¿verdad? Por favor, vayan llenando la encuesta que se ha colgado en el chat hasta mientras la doctora se pueda conectar. Parece que ha tenido un problema con su red, por favor. Por favor, copiar el código de la encuesta.
Un momento, veo el código de la encuesta, ¿ya? Por favor. Estimados participantes, al parecer hay una avería en lo que en su NAT, ¿no? Porque la doctora se está conectando desde sus instalaciones, pero no me está reportando, ¿no? Entonces, eh, la grabación se estará llevando a cabo, ¿no? Se les estará llegando a sus correos, ¿no? Y a sus WhatsApps, aquellos que adquieran también su certificado, también les estará llegando su certificado más el material y las grabaciones, ¿no? En este caso, pues,
Les vamos a compartir lo que es la grabación de la clase, ¿no? Para que tengan mayor alcance y en cuanto nos alcancen también lo que es las diapositivas, les haremos llegar, ¿no? Por el momento la ponente no me está contestando. Un momento que voy a hacer un último intento para ver si se conecta. Debe haber seguramente algún inconveniente con la conexión. Así es, sí, porque del momento se ha salido y la verdad que no tengo conexión con ella. Sí, amigo, gracias. Gracias, doctora. Sí, disculpen, Adelante, creo que doctora. tuvo... Sí, bueno, disculpen, lo que pasa es que creo que la sesión se cerró o el Zoom se cerró. Bueno, muy bien. Solamente nos falta la última parte, gracias a los que se hayan quedado. Esto ya lo habíamos visto, esta parte de acá. Ya, vamos a hacerlo rapidito, unos 10 minutos, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a las infracciones y sanciones. Sí lo pueden verificar ahí las diapositivas, ¿verdad? Sí, Muy bien, doctora. sí, disculpe. Parece que ha sido un tema del Zoom que a nosotros creo que como entidad te vota, ¿no? Bueno, ¿qué obligación? ¿Qué pasa si yo no declaro mi beneficiario final? ¿Cuál es mi infracción? Como es una declaración informativa, la infracción es presentar fuera del plazo del artículo 176 en el numeral 2 o presentar en forma incompleta o no conforme a la realidad. La sanción es el 0.6% de sus ingresos netos. ¿Cuál es la infracción? La infracción es el artículo 176 del numeral 2, presentar en forma incompleta o no conforme a la realidad. ¿Cuál es el límite especial? No menor a 5 OITs ni mayor a 50 OITs. ¿Qué más? No sustentar la realización de procedimientos o sustentar la realización parcial. ¿Cuánto es la sanción? El 0.6% de los ingresos netos. El límite especial, no menor a 5 UITs, que son 23.000 soles, ni mayor a 50 UITs, 230.000 soles. ¿Qué otra sanción? No conservar la documentación o sistemas por 5 años periodo de prescripción. ¿Cuál es la sanción? El 0.3% de los ingresos netos. El límite superior es no menor a 3 unidades impositivas tributarias. Otra sanción, ocultar o destruir documentación antes de los 5 años o que termine el periodo de prescripción. El mayor es el artículo 177 del numeral 2. ¿Cuál es la sanción? 0.6% de los ingresos netos. El límite especial es no menor a 5 UITs ni mayor a 50 UITs de 230.000 soles. Y no exhibir y no presentar. Esto básicamente es por la documentación del respaldo sobre el beneficiario final. También es el 0.6% de los ingresos netos. Por ejemplo, que hayan presentado... por ejemplo, es un ejemplo. Ustedes presentaron la beneficiario final, pero no tienen la información completa, no tienen el documento del notario. Ahí también habrá una multa, ¿ya? Que es el 0.6% de los ingresos netos. Vamos a ver los casos prácticos para finalizar. La empresa La Costinera XYZ EIRL fue constituida en el año 2020 y desde entonces solo contó con un titular gerente que es residente en la ciudad de Tumbes. La empresa por primera vez ha superado los 515.000 soles de ingresos netos en el 2024. La empresa desea saber si estaría obligado a presentar la declaración jurada del beneficiario final y, de ser así, ¿desde cuándo? Y el medio para presentar la declaración. Respuesta 1. La empresa lagostinera XYZ EIRL estaría obligada a presentar la DJ en la declaración jurada del beneficiario final. Y si es así, ¿desde cuándo? De acuerdo con el acápite I del inciso A del primer párrafo del artículo 3 de la resolución 168 del 2025, la empresa lagostinera sí se encontraría obligada a presentar la declaración del beneficiario final
en el mes de noviembre de acuerdo con el cronograma de vencimientos de obligaciones mensuales del periodo de octubre del 2025, toda vez que la empresa ha tenido ingresos mayores a 100 unidades impositivas tributarias en el 2024. Es decir, ingresos mayores a 515,000 soles. Recuerden que toman la OIT del 2024. Si yo tengo más de 100 UITs, ¿cuál es el plazo de presentación? Del periodo octubre del 2025. Si son de 50 hasta 100 UITs, diciembre del 2025. Si son de 25 hasta 50 UITs, julio del 2026. Si son de más de 10 UITs hasta 25 UITs, septiembre del 2026. Y hasta 10 UITs es noviembre del 2026. Respuesta 2. ¿Cuál es el medio para que presente la declaración la empresa Lagostinera XYZ IRL? La empresa Lagostinera, y si es una persona natural residente en el país que posee el 100% del capital, deberá efectuar la presentación mediante el formulario virtual 3800 sin adjuntar el archivo. ¿Por qué? Porque solamente es un beneficiario. Base legal, párrafo 6.4 del artículo 6 de la Resolución de Superintendencia 185 del 2019, que establece la forma, plazo y condiciones. La declaración de beneficiario final siempre es cuando se declare un solo beneficiario que resida en el país como un mínimo del 100%. En los demás casos de información debe adjuntarse al citado formulario el archivo Excel o que se genera, o sea, primero es el archivo Excel y luego ya yo genero mi archivo TX. Entonces, esta empresa sí estaría obligada, ¿ya? Porque esa resolución 168 del 2005 toma los ingresos netos de 2024. Si son más de 100 UITs en los ingresos netos del 2024, tomando mi UIT del 2024, ¿cuál es mi plazo de presentación? Octubre del 2025, ¿ya? Como yo lo presento, ingreso a través de mi clave SOL a la opción trámites y consultas y me voy a esta opción que dice presentación de declaraciones informativas. Me voy acá, tipo de declaración, formulario virtual 3800, beneficiario final, el periodo y voy a llenar. Miren, me piden datos del representante legal, el beneficiario final, etc. ¿Ya? Muy bien. Caso número 2. La empresa Cumpasac fue constituida en el año 2015 y desde el año 2022 viene teniendo ingresos mayores a 1.380.000 soles. La empresa nunca ha sido designada como principal contribuyente. La empresa desea saber si estaría obligada a presentar la declaración jurada del beneficiario final en el periodo de octubre del 2025, debido a que nunca ha presentado la declaración anteriormente. Y si existe alguna sanción si por algún motivo no presenta la declaración dentro de los plazos establecidos. Respuesta 1. La empresa Cumpa estará obligada a presentar la declaración jurada del beneficiario final en el periodo de octubre del 2025, debido a que no ha presentado la declaración anteriormente. En el caso propuesto, la empresa Cumpa ya desde el año de 2022 viene teniendo ingresos netos mayores a 1.380.000 soles. ¿Ya? En ese sentido, debido al nivel de ingresos del contribuyente, es pertinente revisar los tramos de obligatoriedad de la resolución del beneficiario final. Más de 300 UITs respecto al año del 2022, tiene que hacer su declaración de beneficiario final con el periodo del 2000, en el periodo de mayo del 2023. Debido a que la contribuyente en el año 2022 ha tenido ingresos mayores a 300 UITs, debió declarar según el tramo 3. Recuerden, tramo 1, más de 1.000 UITs. Tramo 2, de 500 hasta 1.000 UITs. Y tramo 3, más de 300 UITs. Debió declarar con el tramo T según lo señalado en el literal A del primer párrafo del artículo de la Resolución 41 de 2022, es decir, le correspondió presentar la declaración del beneficiario según del periodo tributario de mayo de 2023.
Conforme señala el artículo de la Resolución 168 del 2025, se excluye de sus alcances a las personas jurídicas en el literal A, por lo que no corresponde que presente la declaración de octubre del 2025. ¿Existe alguna sanción? Esto es muy importante. Por algún motivo no puede presentar la declaración beneficiario final dentro de plazo. El no presentar la declaración de final del beneficiario dentro del plazo es una infracción tipificada en el artículo 176 del numeral 2 del Código Tributario, sancionada con el 0.6% de los ingresos netos. En caso se regularice la presentación ante cualquier notificación de SUNAT, la sanción será rebajada en un 100%. Esto es muy importante. Ustedes tienen que identificar si en años anteriores ustedes han sobrepasado los montos, porque si no, ya le va a llegar la multa completa, ¿sí? Yo, si los que yo verifico, y por ejemplo, esta empresa, SUNAT no le ha notificado nada, lo realiza la presentación del beneficiario final y no tiene multa, tendría una gradualidad del 100%. Solamente tendría que presentar su declaración jurada del beneficiario final. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Los invito a participar de la calificación de esta charla. Asimismo, agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Es muy importante que cada uno de los asistentes pueda realizar la llenado de este enlace, ¿ya? Voy a pasar el link, ya lo he pasado antes. Asimismo, agradecer al Colegio de Contadores por su participación el día de hoy, por habernos invitado. También invitarlos a nuestras oficinas, que nos encontramos en la Avenida Balta 665, al frente de Reñer. ¿Alguna consulta que tenga? ¿Alguna consulta? ¿Una consulta que tenga? A ver si algunos nos podemos encender la cámara para tomarnos una foto. A ver si pueden encender su cámara. Gracias, doctora, por su participación. Gracias en nombre del Colegio de Contadores y en nombre del decano, Adán Ciesa. Muchas gracias por sus conocimientos impartidos en esta gran ponencia. También les invitamos a que abran su cámara para poder tomarnos una fotito. Doctora, nos consultan si la presentación es para todos los regímenes tributarios. Hola, hola, Sí, hola. muy buenas tardes. Creo que no me escucharon. Agradecerles a todos por su participación el día de hoy.
agradecer al Colegio de Contadores Gracias. y también darles que pueden acercarse de manera presencial a las oficinas de SUNAT en la avenida Balta 665. Sí. Gracias también, Ya se tomó doctora. la foto. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias correcto. por su Primero participación. llevan el formato, llenan el formato y lo llevan a notaría. Ajá. Ujú. Muchas gracias. Voy a ver si pueden compartirles también las diapositivas, ¿ya? Sí, doctora, por favor, gracias. Sí, por favor. Gracias. Sí, entonces lo coordino Ha con estado un poco... con el señor Rolando Silva, ¿ya? Gracias. Para que puedan Está bien. depositar. Gracias, doctora. Muchas Gracias. gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Doctora, ¿y para los certificados? Hasta luego, gracias. Con respecto a los certificados, se acerca en caja. Ah, ¿dónde? ¿En el colegio? Sí, directamente a las cuentas del colegio y envíe su voucher para su recibo. ¿A partir de cuándo? De mañana en la página del colegio se encuentran las cuentas para que haga su abono correspondiente.